Y bueno, pues estamos aquí en nuestro curso de plástica periodontal. Muchas gracias. Saludos a todos, a todes, a todis. Felicidades a todos. Y bueno, vamos a empezar. Estábamos hablando con nuestros alumnos del curso de plástica la importancia y la relevancia de la planificación de una extracción. Y bueno, pues a mí me gusta mucho platicar acerca de esto porque la extracción dental hoy en día sigue siendo desafortunadamente uno de los procedimientos más antiguos y más longevos de la historia de la odontología. Y esto es algo que tendremos que nosotros concientizar. Y regresando a manera de repaso, recordemos que para que nosotros trabajemos adecuadamente en un sitio donde hubo una extracción, necesitamos reconocer que biológicamente vamos a estar trabajando con el hueso alveolar, propiamente dicho. Y el hecho de decirle propiamente dicho significará que estamos hablando de una entidad que solo existe cuando hay diente. O sea, cuando no hay dientes, el hueso alveolar desaparece. Esto es una parte importante, ¿no? El hueso alveolar, sorpresivamente, digo sorpresivamente porque es una entidad diferente, va a tener una cortical o lámina dura, tanto en la porción que está en la lámina externa ósea y también en la porción cortical que está en relación con la raíz. O sea, de una manera muy profunda y de una manera muy clara, nosotros podemos comentar que cuando hay pérdida de inserción, pues obviamente ya se perdió parte de la raíz, ¿no? Y que, bueno, en parte de la raíz, parte del ligamento periodontal que está relacionado a la raíz, es ahí cuando tenemos la pérdida de inserción, pero parte importante, y esta imagen me gusta mucho, que es del doctor Araujo, Francisco Araujo, que decimos Araujo. Vean, sabemos que cuando hay corticales, es muy oportuno el que podamos observar que incluso cuando nosotros metemos nuestra cucharilla, nuestra cureta, sentimos duro, ¿no? Y esto es dado a que hay una cortical o una lámina cribosa cortical en la pared interna del alveolo, ¿no? Aquí no se observa mucho, pero bueno, aquí se ve mejor. Si se dan cuenta donde está mi cursor, que aquí estoy brincando con mi cursor, ¿sí? Aquí se observan como puntitos, ¿no? Esos puntos hablan de la perforación de esta lámina y esa perforación está relacionada con la interconexión de incluso del ligamento periodontal hacia la porción medular del hueso. Interesante porque entonces esta dureza cuando se pierde el diente, esta dureza va a transformarse en hueso esponjoso. Y muchas veces esto conllevará a que haya desafortunadamente, algún defecto del reborde. Por eso es importante que nosotros entendamos que la cicatrización del alveolo después de una extracción dental puede darse en dos vías. La primera vía que es importante que nosotros la tengamos presente es la vía intraalveolar, lo que sucede dentro del alveolo, porque hoy en día en periodoncia se ha estado poniendo muy en moda el estar rellenando los alveolos. Hay cada vez más materiales para relleno alveolar, cada vez hay más técnicas, cada vez hay más tendencias. Pero lo que sí sabemos es que intraalveolarmente, el hecho de que nosotros rellenemos un alveolo puede a veces entorpecer la cicatrización. Porque estamos hablando de que la parte del alveolo, la parte interna del alveolo, tiene que reclutar a un coágulo. Pero no es tan sencillo que el coágulo se reclute, sobre todo si tenemos una cortical. Mira, por ejemplo, aquí es un esquema muy bonito que tenemos donde estamos explicando. Pero si se dan cuenta, tenemos una cortical muy marcada en este esquema. Imagínense, y hay alvéolos así, ¿eh? Sobre todo en pacientes que tuvieron orto, por ejemplo, que se estimuló muy intensamente el ligamento periodontal. Puede ser que haya existido resorción radicular, pero también una gran formación de cortical intraalveolar. Si tenemos una cortical intraalveolar, ¿ustedes qué piensan? Y sí estamos transmitiendo, ¿ah? ¿Ustedes qué piensan la gente que está también en sus casas o en el transporte o en su negocio o en el baño, ¿no? No sé, es que luego a veces ven el Face en el baño, ¿no? Bueno, me ha pasado, pero no, ya no lo hago. Importante esto, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Si tienes una cortical intraalveolar, será fácil o sencillo que se forme el coágulo? Si tienes una cortical intraalveolar, así como lo ven en estos momentos, si la ven que está muy mineralizada, podría ser que
¿Fácil o difícil que se junte el coágulo? ¿Qué opinan las 50 personas que están conectadas? Que bueno, son muchos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será fácil o difícil que el coágulo se forme? Claro, sí, sí. Claro, bueno, aquí el sistema de Haber no está muy claro. Puede ser que existan ostionas, sí, pero en esta zona. Pero la realidad es que tenemos una cortical residual que se está remodelando. Por eso no tenemos unas ostionas como tal. Las ostionas se van a encontrar en la parte superficial. Muy, muy buena apreciación. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un alveolo que, que tiene esta cortical? Normalmente, ¿qué hacemos? Curetearlo. O agarrar una cureta, literal, y perforar. O sea, ahí sí el CK6 con filo sirve. Metas el CK6 y haces las perforaciones en la cortical. Que perfore, que perfore, que perfore, que se promueva, ¿qué? Un sangrado, ¿no? Y ahí es donde tenemos la cicatrización y la remodelación intraalveolar. Me interesa que se forme un coágulo. Eh, Me están preguntando aquí, me están haciendo la observación de que puede ser con una fresa. Eh, yo tendría mucho cuidado si fuese con fresas. De hecho, si utilizara fresas para provocar sangrado, utilizaría. Hoy tenemos con los implantes, tenemos muy buen control de revoluciones por minuto, menos de 600 revoluciones por minuto, fresas de Lanceto, fresas de bola, de algún kit de implantes. Con eso puedes ayudar, pero es demasiado. A veces con una sola cureta. De hecho, es que la cortical es dura, pero tampoco es tan rígida como la cortical de la lámina externa ósea, ¿no? Eso es importante. Entonces, necesitamos promover el sangrado, que se forme el coágulo, ¿no? Eh, ¿qué elemento nos interesa del coágulo? Nos interesan todos los elementos, ¿no? La trombina, la fibrina. De hecho, hoy, yo no soy muy partícipe de las modas, pero también hemos visto congresos donde hablan del hueso pegajoso. A ver, en inglés, ¿cómo se llama? A ver, que nos digan en Facebook, el hueso pegajoso, ¿cómo lo llaman? Hashtag Sticky Bone, ¿no? Ay, y aparte se escucha súper salsa, ¿no? Así de, le vamos a hacer un proceso, un protocolo de Sticky Bone, ¿no? Otra vez llegó una paciente aquí a su querida casa, en este consultorio tan modesto que tenemos, en esta zona céntrica de la Ciudad de México, y doctores que me hicieron un Sticky Bone, ¿no? Y aparte lo dijo hasta en bilingüe, me hicieron un Sticky Bone Protocol. ¡Hala! ¿No? Olo, ¿no? Protocolo de hueso pegajoso. No sirvió de ni madres. Perdonen, no sirvió de nada. O sea, así le pongamos y rellenemos los alvéolos y nos paremos el cuello y le saquemos plasma al paciente y hagamos magia y el hueso esté pegajoso. Si no tenemos reclutamiento plaquetario, si no tenemos sangre, no sirve de nada. Aquí lo importante es mi sangre. Ay, sangre de la alianza nueva y eterna. Sí, definitivamente. Definitivamente. La sangre es la parte fundamental. Es más relevante hoy en día. Vean lo que vamos a decir y estamos en un foro académico. Saludos a todos, 70 personas. Oigan, tengo un webinar al rato y conéctense al rato, ¿no? Háganos el favor, es gratuito también, ¿no? Algo que quiero comentarles es que, miren, hoy acarrea gran relevancia, incluso mayor trascendencia, el cuidado del coágulo más que el relleno con partículas del alveolo, en el alveolo. Vean qué interesante. O sea, hoy el hecho de que tú hagas una extracción lo más atraumática posible y cuides el coágulo de ese alveolo, va a tener mayor trascendencia que le empaques partículas óseas. Bueno, vamos, tenía un maestro que en paz descanse, que le mando un gran abrazo hasta el cielo, que decía, tú a un alveolo, si tiene buen reclutamiento, un buen coágulo, puedes ponerle estiércol estéril y es más que suficiente. O nada. Pues sí, ¿cuántos de nosotros hemos visto pacientes? O sea, yo me voy luego, no sé, a Chiapas o en Cuba, que he tenido la oportunidad de trabajar, que les mando un gran abrazo, en Centroamérica, en lugares que a lo mejor no tienen acceso a tantos biomateriales, y tú ves a la persona de edad edéntula y tiene un reborde,
pero, o sea, un rebord que dices, oye, este rebord es de modelo de escuela, ¿no? O sea, como cuando te dicen en la escuela, oye, vayan todos mañana sus modelos edéntulos, ¿no? Y tú ves los rebordes así gigantes que haces la base de registro y la retención te la tiene. O sea, yo he visto gente, y luego le pregunto, oiga, y me pasó, en Guerrero me pasó, en Oaxaca también. Oiga, le pusieron relleno cuando le hicieron las extracciones. ¿Se acuerda de ese día? Ah, sí, no, mis dientes costaban mucho trabajo sacarlos, ¿no? ¿No? ¿Y qué? ¿Y se acuerda que le pusieron algo, un hueso pegajoso? Ay, sí, ¿no? Sticky bone, ¿no? O sea, qué membrana, se lo hicieron, no sé, inteligencia artificial, ¿no? Es que hoy en día hay tanta cosa. No, no, nada más ahí me dijo que el doctor que mordiera una gasa y ya, ¿no? Y ya, y cicatrizó, y tiene un reborde maravilloso. Creo que demeritamos demasiado el hueso autólogo y la cicatrización intraósea. Para que el hueso tenga una buena calidad, requerimos cuidar la cicatrización intraósea. Desde el día uno, esta cicatrización intraósea va a depender del reclutamiento plaquetario. También depende de los eritrocitos, de los fibroblastos, de todas las proteínas del plasma sanguíneo, ¿no? Histamina, serotonina, bradequinina, las quininas, todas, inas, ¿sí? Y citocinas, obviamente. ¿Qué más? Las de complemento, ¿no? Las proteínas de complemento. Todas esas que hemos estudiado, ahí van a estar. Pero lo importante en el tema de reparación y remodelación, requerimos que esté el coágulo para que haya un buen reclutamiento plaquetario. Si vas a colocar plasma, pues que sea plasma realmente rico en plaquetas. Si nada más es un pipeteo, que a lo mejor no tienes tanta claridad de cuántas células vas a tener, pues puede ser un cachondeo importante dentro del consultorio, pero no tiene evidencia de que tenga un buen factor biológico. A veces puedes cicatrizar, tú puedes tener un paciente con tu plasma de pipeta que tuviste en el consultorio, más un paciente que tuvo de los mismos dientes, que tuvo una extracción y que le pusieron una esponja hemostática, ¿no? O nada, simplemente que esté bien el coágulo ahí, los dos pacientes, y puede ser que cicatrice hasta mejor y más rápido el que no le colocaron nada, ¿no? Siempre y cuando hayan cuidado las corticales. Importante esto. En el día 3 la actividad de los macrófagos, o sea, la limpieza de la herida. Si se metió comida, porque me pasa, ¿no? En facultad me pasa mucho que se hacen las extracciones dentales y de pronto el paciente, ¿cuántos de ustedes no se encontraron a su paciente, ¿no? Por ejemplo, llevé esta exodoncia, la materia de exodoncia la llevé a las 7 de la mañana en la Facultad de Odontología de la UNAM y hacía la extracción a las 7:30, 8 y yo de pronto pues había como un espacio y de pronto salía, ya saben que pues, salía por un café o lo que sea y ahí estaba mi paciente fumando con una tole y con una torta, ¿no? O sea, de tamal o algo así. Y decía, bueno, si se le mete cosas al alveolo, la inflamación y obviamente el reclutamiento plaquetario va a estar completamente va a estar inhabilitado, no va a haber tanto reclutamiento plaquetario, se va a haber contaminación de la herida, se va a secar el alveolo, por consideración tendremos, entonces por lo concerniente tendremos alveolitis, ¿no? Y ahí es cuando a veces dicen, no, pues en la alveolitis, yo me acuerdo de mi padre, que le mando un gran abrazo, y también a muchos maestros que utilizaban el ay, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Es albogil o albotil? ¿Albio? A ver, googleen, por favor, muchachos. Sí, porque a ver, la verdad es que yo no creo en el santo patrono del albujil, que sí, lo llegué a usar, ¿eh? Así de que yo me acuerdo que mi padre, como tenía el consultorio en casa, yo agarraba son como hebritas y que se colocaban. Al final, cuando uno analiza lo que pasa en la biología molecular y celular, te das cuenta que con que provoques un sangrado, limpies muy bien, mantengas fresca la herida, y esto de mantener fresco la herida suena un poco intenso, que esté limpia la herida y con vasodilatación y vasoconstricción, o sea, intermitencia de calor y frío, con eso es más que suficiente si no tienes alveogil, que el alveogil ayuda. Pues, seguramente va a haber aquí gente que va a brincar porque yo lo he usado toda mi vida, mi primer juguete fue un alveogil, ¿no? O sea, con mi dentista venía un botecito. A ver, yo creo que sí sirve, ayuda mucho. De hecho, pues sí es sedante hasta cierto modo. No nos vamos a poner a discutir, pero al final de cuentas sabemos que el coágulo tiene mucha relevancia. La actividad de macrófagos, fíjense que aquí a los adoradores que nos encanta mandar ibuprofeno, a mí me gusta mucho mandar ibuprofeno, no es que tenga algo en contra del ibuprofeno, pero a veces cuando mandamos AINES y la inflamación es exacerbada en procedimientos quirúrgicos que duraron más de 2 horas, el ibuprofeno
pues realmente va a ayudarle al hígado. Bueno, es más, no, incluso puede entorpecerle un poco más al hígado. El ibuprofeno no va a servir de mucho. Entonces ahí sí, paracetamol, ¿no? Algún AINE un poquito con diferente estructura, como el caso de diclofenaco, ¿no? Hace tiempo teníamos la nimesulida, que ya no existe, ya está descontinuada, ¿no? La nimesulida. Y la realidad es que aquí dependemos mucho, mucho, estamos hablando del día 3, ¿no? Si el paciente sigue muy inflamado y todo, pues tenemos que mandar siempre una terapia antibiótica para también tratar de limpiar la herida. Y la inflamación es un buen medidor de que algo está pasando, ya sea dentro de parámetros normales y anormales. En el séptimo día tenemos la remodelación vascular. ¿Cuándo mandamos hielo? La verdad es que en estos casos siempre mandamos mucho hielo, ¿no? Pero si queremos una remodelación es hielo o bueno, frío con calor, ¿no? Vasoconstricción, vasodilatación, estar mandando perfectamente bien. Y después tenemos que a los 14 días ya se empieza a formar una matriz osteoide. Entonces yo requiero que haya una estabilización de esa zona para que no entre ningún cuerpo extraño, y que se encuentre pues lo más permeable posible la condición vascular para que se forme la matriz osteoide y en 14 días tengamos ya una estructura arquitectónica ósea que ya vaya hacia los patrones de salud, porque en una semana, 30 días, una semana, en un mes, aproximadamente en 30 días, ya tenemos situaciones o condiciones no para colocar un implante, pero sí ya tenemos condiciones que van más hacia la línea ósea, pensando entonces porque pues, en 30 días se forma el trabeculado y en 60 días tenemos el remodelado óseo, que estamos hablando de que aquí están existiendo 8 semanas. Hemos tenido 8 semanas, sí, son 8 semanas, o sea, son 2 meses, 60 días. Aquí yo les comentaría y les preguntaría, ¿ustedes cómo ven o dónde creen que tengan mejores proporciones para colocar o instalar un implante dentro de un alveolo? Ya sea en momentos tempranos de cicatrización o en momentos ya de formación de remodelado y modelado. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde tendrían mayor éxito? Cuando mando un saludo pues, a las 90 personas conectadas, oigan, gracias por estar aquí. Saludos a María Teresa González, a Lili Hernández, saludos a todos. Saludos a Alfredo Flores, a todos, muchos saludos a todos ustedes. ¿Cuándo colocarían un implante? A ver si nos pueden contestar. ¿Cuándo colocarían un implante? ¿En momentos de cicatrización temprana intraalveolar o en momentos de cicatrización ya con mayor establecimiento de remodelado? ¿Qué nos pueden comentar? La estabilidad del remodelado, ¿no? Fíjese que aquí, bueno, ahorita que hizo este movimiento bilateral, aquí la idea no es colocar un implante o trabarlo, porque a veces lo puedes trabar en las corticales del alveolo, pero no nos vayamos aquí lo importante, queridos colegas, para poner bien en orden mis ideas. Estamos analizando, para las personas que se acaban de conectar, y ustedes también, estamos analizando la cicatrización intraalveolar, lo que pasa dentro del alveolo. ¿Cómo cicatriza un alveolo? Pero así como existe la cicatrización intraalveolar, existe la cicatrización extraalveolar. Ahora, intraalveolarmente siempre va a ser mejor cuando haya un trabeculado óseo lo más parecido a la madurez. ¿Esto qué significa? Que en 60 días sería muchísimo mejor colocar un implante porque ese trabeculado óseo lo que me está indicando es que ya hay un remodelado vascular que va a nutrir la superficie del implante que se está instalando, por así decirlo, y entonces va a tener mayores propiedades de osteointegración. Esto pensando en un implante. Pero si nosotros colocamos un implante, como están viendo ahí, por ejemplo, a 2 semanas, ¿no? Sacas el diente y en 2 semanas colocas el implante, pero todavía está el hueco del alveolo, todavía está un espacio amplio del alveolo. Pero tú tienes corticales y dices, bueno, no me importa, yo trabo el alveolo, lo atoro, lo anclo en esas corticales. Ahí la responsabilidad va a recaer en la cicatrización extraalveolar. Y la cicatrización extraalveolar habla de lo siguiente, y es interesante porque es el remodelado del alveolo en las corticales externas del mismo, ¿no? Ya hablamos del alveolo internamente. Sabemos que en 2 semanas tenemos ya formación de trabéculas. Esto bien comentado por el doctor Mauricio Araujo, que le mandamos un saludo. Bom dia, ¿no? Es en portugués.
al doctor Araujo allá, bueno, no está, creo que ni está en Brasil ahora, o sí, es un buen amigo, tan buen amigo que no sé ni dónde está, pero al final le mandamos un gran abrazo porque sus estudios con el doctor Linde, pues son lo que estamos haciendo referencia, esto está referenciado con él. Y él nos habla de lo mismo, ¿no? O sea, el doctor Araujo en sus estudios nos menciona lo que pasa dentro del alveolo y lo que pasa fuera del alveolo. Dentro del alveolo me interesa que la sangre llegue, que el coágulo esté estable y que se formen trabéculas. No hay más, no hay dudas. Extraalveolarmente, lo que me interesa es que las partículas, no, las corticales externas del alveolo se encuentren lo más estables posibles, dado que sí o sí vamos a tener resorción extraalveolar. La resorción extraalveolar va a existir sí o sí. De hecho, a ver, voy a hacer una pregunta un poco capciosa para la gente que está en internet, que ya son más de 100. Oigan, hoy a las 7 de la noche, hora de México, tenemos un webinar. Voy a decir como una alumna que tengo, que le tenemos mucho cariño. Mis niños, el día de hoy, tengo un webinar a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, conéctense, ¿no? 100 personitas, por favor, es gratuito. Es por parte de CEPA y la comunidad mucogingival. Niños, ¿qué creen? Tendremos webinar, ¿no? Entonces, a las 6 de la tarde. Mandamos el link que está ahí para escribirse. Dígame. A las 7, a las 7. A las 7, a las 7. De México, Ciudad de México. Este, a ver, y aprovechando este comercial para los que somos más de 100, ¿qué opinan? Sobre todo aquí, ¿cuántos somos ahorita? ¿Somos 8? ¿No? Sí, 8, 110 aquí con los del aula presencial. El relleno óseo, cuando rellenamos un alveolo, ¿no? Vamos a hacer esta pregunta capciosa. Cuando rellenamos un alveolo, post-extracción, ¿en qué cicatrización tendrá más efecto? ¿En la intraalveolar o en la extraalveolar? Vuelvo a preguntar, cuando tenemos un alveolo post-extracción y yo relleno ese alveolo con biomaterial óseo, ¿en qué cicatrización tendrá mayor efecto? ¿En la intraalveolar o la extraalveolar? A ver, levanten la mano. ¿Quién dice la intra aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Seis. A ver en internet, ¿qué dicen? Ya cuando me puse a preguntar, ya se desconectaron. Ah. La realidad es que el relleno alveolar va a tener más efecto. Bueno, primero, depende en la naturaleza del biomaterial. Si el biomaterial es osteoinductor, va a tener interacción intraalveolar y extraalveolar. Si es un osteoconductor, o sea, no es absorbible, va a tener mayor influencia sobre la cicatrización extraalveolar. ¿Qué significa esto? Vean qué interesante, ¿eh? Porque, a ver, usted va analizándolo, ¿no? Y hasta me trabo así Si yo relleno un alveolo y es un sustituto no absorbible y las partículas de ese sustituto no son las más analizadas o las más viables posibles, puede ser que la cicatrización intraalveolar sea entorpecida. Por eso, cuando compren un biomaterial, tienen que tomar en cuenta y referencia el tamaño de la partícula de ese biomaterial. Luego me hablan por teléfono o me mandan WhatsApp colegas o DMs o mensajes. Doctor, voy a hacer una extracción. ¿Qué partícula ósea compro? Es importantísimo eso. Las partículas óseas, queridos colegas, nos hablan de que los biomateriales que son osteoconductores, o sea, que no son absorbibles, tienen estas perforaciones, vean. Qué interesante porque estas perforaciones, ¿para qué son estas perforaciones, doctora Marta? A ver, ¿para qué serán? ¿Qué estamos tratando de igualar aquí? ¿Qué estamos tratando de imitar aquí? ¿Pero qué parte del hueso? El hueso esponjoso, pero ¿qué estructura hay en el hueso esponjoso, arquitectónicamente hablando?
estamos tratando de imitar el trabeculado. Y dentro de estas perforaciones en las trabéculas óseas naturales, ¿qué hay? ¿Qué vasos sanguíneos y qué más? Que hasta hay tacos de eso. Hay médula ósea. Si las partículas son así, vean, ven aquí donde está mi cursor, se observa que la partícula está más amplia y hay partículas más pequeñas. Hoy se tiene gran conciencia de que las partículas deben de tener perforaciones lo más uniformes. Tal es el caso de un sustituto óseo que ya lo conocemos todos, que se llama BIOS. La gran ventaja del BIOS o del BIOS es que esas perforaciones son continuas, son uniformes. ¿Qué significa esto? Que tienen un radio, un diámetro específico. Al tener un diámetro, un radio, un diámetro específico, y yo al rellenar el alveolo, tengo la certeza de que va a haber un reclutamiento celular y que no va a haber una condensación de partículas. Si yo coloco partículas no muy uniformes o que estén desordenadas y yo condenso el hueso, así, vean el hueso cómo está, y yo agarro una gasa con suero y condenso el hueso, o sea, lo condenso como si estuviese poniendo una amalgama. Bueno, creo que las generaciones jóvenes ya no colocan amalgamas. ¿Han colocado amalgamas ustedes en su vida? ¿Tú nunca en la vida? Tampoco. No, hombre, hay gente que ya no ha colocado amalgamas. O sea, el Mortonson, nadie ya lo conoce. Oh, ya sentí la brecha, ¿eh? Sí, está cañón. Bueno, hace muchos años se colocaban amalgamas, ¿no? Y había unos instrumentos para condensar esa aleación. Muchos de esos instrumentos se parecen a los que utilizamos ahora para la condensación ósea. Incluso, bueno, la verdad es que agarrando una gasa en una pinza de curación y condensando es más que suficiente. Pero si las partículas no tienen una perforación uniforme, va a haber hemostasia. ¿La hemostasia qué significa? ¿Qué pasa cuando hay hemostasia? Cuando hay una herida y hacemos hemostasia, ¿qué va a pasar? Vamos a cohibir el sangrado. En estos casos, ¿me interesa cohibir el sangrado, sí o no? Me interesa que el sangrado llegue y se atrape en esas partículas, que en ese andamio estén esas partículas. Ese andamio lo dan las partículas. Obviamente, yo puedo colocar las partículas, pero si no tienen una perforación controlada, no sirve de nada. Vean un caso clínico que viene aquí. Aquí rellenamos unos alvéolos. Vean, ¿se ven las partículas claras, sí o no? No, no se ven. Se ven como grumos ahí. Vean, aquí se ve muy ligero. ¿Sí ven? Muy ligero. Se ve que estamos rellenando con algo. ¿Qué? Se ve que estamos rellenando algo. Si yo condenso y no tengo suficiente tamaño de partícula con una perforación, va a haber hemostasia y la hemostasia va a propiciar que el andamio sea osteoconductor, ¿sí o no? Pues no. Por lo tanto, hoy en día, si vamos a utilizar un biomaterial no absorbible, requerimos tomar en consideración el tamaño de la partícula y la perforación de la misma. Pocas marcas y compañías lo dan, la verdad. Es muy importante esto, ¿eh? Es tan importante es como, a ver, voy a poner un ejemplo tan absurdo. Yo quiero, me gusta la velocidad y quiero competir en carreras de coches, ¿no? ¿Cuáles son los coches más rápidos en las carreras de coches o autos? Los de la qué? Los de la Fórmula 1, ¿no? Creo que sí son los más rápidos. Aparte, me estoy metiendo en un terreno donde yo soy estúpidamente idiota porque a mí no me gustan los autos, pero bueno. Bueno, ok. ¿A poco creen que con mi Bocho año 74 ay, no, o mi Chevy año 96 voy a poderle competir a los autos de Fórmula 1? Pues obviamente no. Oiga, doctor, ¿esto está diciendo que este material barato que tiene partículas no uniformes vendría siendo el Bocho 73? Sí. ¿Está mal? No. Porque, a ver, si yo quiero ir del metro Tasqueña a General Anaya, quizás sea más fácil llegar en mi Bocho 73 que en mi auto de Fórmula 1 y más barato, definitivamente, ¿no? Pero porque quiero ir una distancia. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres para tu paciente? Si tú quieres calidad ósea, si tú quieres volumen,
Si tú quieres estabilidad histológica, hay muy buenos biomateriales. E incluso no, con parámetros no tan gigantes como bien podría ser un Fórmula 1 a un Volkswagen 74. O sea, realmente no. O sea, realmente son distancias y son pues, ¿qué podemos decir? Una diferencia de $20, $30. O sea, 400, $600, o a veces hasta $1,000, pero bueno, vale la pena, porque si voy a colocar un implante, vean, este caso fue un caso que fue de conflicto, porque el paciente, vamos a verlo, el paciente tenía una patología. En la tomografía, que con el sistema DICOM, que es un sistema de visualización y de diseño en tercera dimensión, vimos que tenía y que lo hacía un personaje que queremos mucho aquí en México, que es Salvador Gómez. Le mandamos un gran abrazo, donde quiera que esté y está vivo, ¿no? Vemos cómo se veía la perforación por palatino. Por vestibular no teníamos nada, por palatino sí. El paciente me dijo, quiero colocarme un implante. ¿Requiero calidad ósea, sí o no? A ver, contéstenme. Sí, sí quiero. Sí, sí, sí requiero calidad ósea. ¿Tendré que colocar nada más un relleno óseo o valdría la pena colocar membrana? Hay que colocar membrana, ¿no? ¿Por qué membrana? Para proteger el coágulo, para la reconstrucción ósea del mismo sitio. Si pongo solo un relleno óseo, nada más así, probablemente haya invasión a ese sitio de tejidos blandos, de tejido conectivo, fragmentos o residuos epiteliales, células apoptóticas, un montón de cosas. Entonces se requiere colocar una membrana. Perfecto. Vemos el radio de la lesión, 9,5 milímetros de diámetro, ¿sí? Contra 11,20, o sea, sí está bastante amplio, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Les seguimos dando contenido a nuestros amigos de internet o ya que ellos paguen el curso que empezamos en enero? Queridos colegas, muchísimas gracias. Nos vemos en el webinar de al rato. Esto lo estamos, pues transmitiendo para hacer concientización y también para que ustedes se inscriban en nuestro curso que empieza en enero. Muchísimas gracias. Nada más quedan 2 lugares. Sí, entonces, estamos muy contentos. Cuídense mucho. Nos estamos despidiendo. Nos vemos en este caso clínico. Si tú estás en nuestro curso, pues lo vas a poder ver completo, ¿no? Saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos al rato. Chao. Bye. Ay, ¿por qué se desconectó? Ah.